Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Bien, vamos a continuar entonces nuestra clase, que es la clase número 11. Hoy vamos a ver un poco ya el modelo, bueno, continuando el modelo de implementación. Vamos a ver ahora algunos conceptos fundamentales que debemos saber. Voy a compartir mi pantalla. Bien, bueno, hay una parte que se llama, bueno, uno crea la base de datos, eh, la hace funcionar, ¿no es cierto? La adiciona algunos conceptos que tienen que ver con base de datos, que no lo vamos a ver acá, pero tiene que elegir la arquitectura de la tecnología que va a usar, ¿no? Y eso vamos a hablar un poco ahora acá, aparte de lo que ya son los modelos de patrones de programación. Uno también trabaja en base a ese tipo de cosas, modelo vista controlador, ¿no? Hoy se ve que en la actualidad en los modelos de programación se ven el concepto de lo que son áreas de trabajo o framework. Seguramente muchos de ustedes ya han de haber aprendido alguna plataforma que tiene su framework, ¿no? Entonces, pero hay algunos que quizás todavía no lo han visto, ¿no? Entonces, ¿qué es un framework? Un framework es un esquema o patrón que nos ofrece un entorno genérico para escribir código en un lenguaje concreto, ¿no? Entonces, si lo vemos en análisis, es un área, ¿no? Para poder escribir código en un lenguaje de programación determinado con facilidades y un conjunto de clases, ¿no? Que ya vienen hechos y que te facilitan el desarrollo de un programa. No tienes que estar haciendo tantas clases, sino que ya vienen, ¿no? Y una forma organizativa de tu proyecto, ¿ya? Entonces, normalmente ya todos estos frameworks trabajan con paradigmas que, como ser el modelo vista controlador, que ustedes saben que hemos visto en la anterior clase que es el modelo vista controlador, donde vemos capas, ¿no es cierto? Que se van, una capa de datos, una capa de vista que se llama, y una capa de control, que modelo de n capas, que permite, digamos, manipular la parte de programación, que lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, bueno, estos entornos de programación vienen casados a veces con algunos lenguajes, ¿no? Que están más, o sea, que no son genéricos, sino que son, porque claro, es un conjunto de lenguajes, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con la parte de Microsoft, con su Net Framework que se llama, ¿no? El área de trabajo framework, que es para precisamente trabajar en el área de Visual Studio y todos sus lenguajes, ¿no? Como ser C Sharp, Visual Basic, C++ y otros que trabaja ahora, ¿no? Pero hay otros lenguajes que han ido apareciendo, como por ejemplo Ruby, Python, y otras, ¿no? Que PHP, que también se trabaja en web. Y bueno, hay otro framework como ser Ruby on Rails, Django, que algunos han trabajado sobre Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y así cada uno de estos tiene su área para trabajar en entornos web, ¿no? Bueno, aquí recordando lo que es el modelo Vista controlador, modelo es como tratamos los datos, Vista es la pinta, ¿no? De la información y el controlador es los eventos y la forma en que accede a los datos y la lógica, ¿no? En .NET tenemos el Net Framework, como decíamos, que es un área de trabajo, ¿no? El cual ahorita les vamos a mostrar ya para que ustedes, que están más habituados quizás ustedes, ¿no es cierto? Entonces en ese framework de Windows está el sistema operativo de Microsoft y nos ofrece una biblioteca grande de clases, ¿no? Y tenemos varios lenguajes como ser Visual Basic, C Sharp, C++, bueno, y así otra cantidad de lenguajes como J Sharp, y otros lenguajes que han ido apareciendo. Tiene su forma de estructurarse, ¿no? Un solo lenguaje y una serie de componentes, digamos, que trabaja esta plataforma, eh, y tiene su estructura de proyecto, ¿no? Otro ejemplo de framework, tenemos por ejemplo algunos que trabajan sobre páginas web, ya tienen lo que es Angular, JS, de JavaScript, para hacer programas de páginas con JavaScript, que es un framework creado por Google. Algunos trabajan
quizá con Angular para hacer también su trabajo, ¿no? En sus páginas pueden meter código de Angular y pueden meter código también de otros lenguajes, digamos, quizá en .NET, hacer hasta mezclas, ¿no? Otro es React JS también, creado para Facebook, ¿no? O creado por Facebook, perdón. Tenemos para framework para PHP como ser Laravel, Symfony, Zen Framework, Codel Igniter, KPHP, G. Bueno, y hay otro más. Para entornos web como por ejemplo tenemos para Ruby, Ruby on Rails, Django para Python, Pylon para Catalyst y quizá hay otros más, ¿no? Para app móviles, Ionic, Meteor para JavaScript, jQuery móvil basado en HTML5 y PhoneHub en Adobe, ¿no? De Java tenemos Spring, MVC, Strut, Hibernate, JSF, que es de Oracle, el Google Web Toolkit, Grail, ¿no? Y hay quizá algunos otros que son también de código libre, ¿no? Frameworks así utilizados para ese tipo de cosas. Pero bueno, cada uno tiene su estructura, digamos, para poder trabajar en ese sentido, ¿no? Y en este caso yo voy a presentar un modelo, por ejemplo, acá en .NET, donde uno, bueno, estructura una capa así, digamos, los nombres de sus proyectos. Aquí está, por ejemplo, la capa de vista o interfase, que le llaman también. Acá está la capa de reglas de negocio. Y aquí está la capa de datos, ¿no? En la capa de datos se utiliza en esta plataforma de acá, por ejemplo, un modelo que trae de la base de datos, trae, digamos, un conjunto de datos, los trae, los mapea en clase, bueno, como tabla, perdón, pero después se pueden transformar en clase. Lo que es habitual ahora ya con el paso del tiempo, bueno, ese tipo de cosas para facilitar el código y manejarlo como clases y listas y todo orientado a objetos, ¿no? Pero también se puede utilizar con la parte del archivo, nomás que era puro SQL, trabajar directamente como si fueran tablas nomás relacionales, y, ¿no es cierto? Y independientemente de la parte de orientada a objetos, que son los lenguajes en la mayoría de los casos. Bueno, entonces tenemos también ahí, cada uno de estos es un proyecto que se crea, ¿no? Y aquí tenemos también otras clases, otros proyectos para utilidades. En la capa de interfase podemos tener los reportes, o si no, un proyecto para reportes. Aquí están los reportes, todo tipo de reportes, por ejemplo. Entonces, tenemos todos los reportes ahí que necesitamos, ¿no? Una estructura grande para poder construir, digamos, nuestros proyectos y obviamente hacerlo funcionar, ¿no? Y obviamente, bueno, este proyecto está construido sobre un framework que es .NET, trabajado también con el patrón modelo vista controlador, de esa manera en capas, ¿no? Aquí tenemos 3 capas, 4 capas. También puede haber una capa con servicios, capa de servicios que utiliza otro tipo de tecnología, ¿no? También tecnología que tiene la parte visual y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la parte de lo que va a ser tu proyecto, ¿no? Ya final, donde trabajan muchas personas, o por lo menos un conjunto a veces de personas, donde tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? En todo ese tipo de cosas. Bueno, esa es la parte arquitectural que nosotros vemos. Uno tiene que elegir la tecnología y que uno le agrade, ¿no? Que pueda trabajar, por ejemplo, ese tipo de cosas, la forma en que va a trabajar tus pantallas, tu parte de interface, ¿no? Que aquí, por ejemplo, lo manejo así, con menús de esta forma. Este menú acá, ahí puede haber otras quizás más bonitas todavía, ¿no? Entradas de páginas que permiten, digamos, realizar todo ese tipo de trabajo. Aquí también puede volver acá. Y obviamente un conjunto de cruces, que es lo que a la gente le gusta, ¿no? Facilitarles el trabajo y, claro, cuesta un poco, ¿no? Porque hasta los reportes pueden tener cruces ahora, link que permiten ir a otros reportes, o si no a otro formulario, digamos, o si no de aquí mismo ya un reporte directo que te permite linkear a otros, ¿no? La cuestión es de que el usuario, los gerentes, sobre todo las personas, quieren facilidades de todo este tipo de trabajo, ¿no? Y bueno,
que sea funcional tu programa, que pueda manipularse este menú, otro menú, o sea, y otro tipo de facilidades que al usuario le puede agradar en ese sentido, ¿no? Toda la parte visual. Entonces, en este sistema es un sistema para construir ropa y entonces tiene corte, tiene sistema de producciones de la forma en que se construye la materia prima y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta el producto. Bueno, entonces es un sistema que tiene varias cosas, sus reportes, sus registros ahí, todos sus reportes que puede tener acá. Entonces todo ese tipo de cosas para poder generar sus reportes, ¿no? Ya, entonces esta es una muestra como de la parte estructural, ¿no? de este framework que tenemos acá. Podemos construir un proyecto poniéndole capas y obviamente ahora esa sería la estructura, digamos, en este caso, digamos, mi proyecto estaría formado por esta capa de interfaz de usuario, regla de negocio, datos, utilidades, ya que me permiten trabajar con un sistema, digamos, de funcionamiento en ese sentido con el Net Framework, un framework que es el de Visual Studio, ¿no? Que trabaja de esa manera, ¿no? Con la biblioteca de clases y con páginas, digamos, y también con la parte, digamos, del acceso a la base de datos a través de lo que se llama Entity Framework, ¿no? Que es, digamos, el modelo de mapeo que les mostraba, que uno puede crear varios modelos, inclusive ahí, digamos, o sea, con varias bases de datos. Entonces aquí tengo mi modelo, todos mis datos vienen a mapearse acá, digamos, ¿no? Y a su vez eso en la regla de negocio o sea en los formularios puede digamos bueno, puede trabajar digamos en todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver dónde hay uno acá por ejemplo este formulario de interfaz de usuario, ¿no? Que se crean como páginas. Bueno, la forma en que tienes también tu forma de diseño de tu formulario o de tu página. Entonces, ¿no? Utiliza una tecnología que se llama WPF, hay otros que utilizan otra tecnología. Entonces, bueno, aquí tarda un poco, ¿no? Cargar el diseñador este. Entonces, bueno, esa es una parte de cómo vas a crear tu modelo de tecnología para poder manipular el código, hacer el acceso a datos, ¿no? Con la capa de datos, o trabajar con puro SQL. Y viene una parte también fundamental que tiene que ver ahora con lo que es los estándares. ¿Ya? O sea, una vez que ya tienes tu arquitectura de implementación, digamos, bueno, voy a utilizar el NetFramework, o voy a trabajar con este lenguaje de programación, voy a trabajar con tantos proyectos en una capa, modelo vista controlador, este va a ser mi capa tanto, esta va a ser la estructura que voy a utilizar, voy a trabajar también con esta tecnología para la parte visual, esta tecnología también para la parte, no sé, de reporte quizá, ¿no? Report Service, voy a trabajar, yo por ejemplo estoy trabajando con Report Service, cada quien puede trabajar con otra tecnología. Entonces voy armando mi parte arquitectural, en la cual quizá habría que ponerlo acá, ¿no? Con un modelo puede ser de componentes también, ¿no? Ponerlo todo lo que estoy yo representando. Puede ser, digamos, la parte, o sea, para la representación, o si no, también puede hacerlo, digamos, de la mejor manera, un esquema para que sea más visible cómo estoy representando la parte arquitectural de mi sistema, ¿no? Entonces, a su vez, viene también una parte fundamental a la hora de empezar a programar con los programadores, que son los estándares de programación, ¿no? Bueno, acá vemos un grupo de desarrollo y cuando uno va a empezar a desarrollar ¿no es cierto? Bueno, empieza uno a trabajar y puede pasar muchas cosas. Entonces, tenemos que elegir una forma de trabajar, digamos, estandarizado de programación, ¿no? Y no solamente todo lo que tiene que ver inclusive con las unidades, la parte de los formularios, los reportes, los archivos, todo tiene que estar reglamentado.
Entonces, básicamente nosotros tenemos que llegar a un estándar que no está por acá el estándar, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos un manual de estándar. Es este de acá. Fíjense, este es un manual de cómo va una organización, una empresa o una organización va a empezar a trabajar, digamos. Manual de estándares de programación. Y ahí está, bueno, qué son las personas que van a trabajar y cómo está, digamos, estructurado su manual, ¿no? Para que así cualquier programador que venga posteriormente ya sepa, se familiarice rápido, no tenga que estar preguntando a una persona, a otra persona, digamos, no así, sino que ya sean, o uno le dé, ¿no? la introducción para que sepa todo cómo va a estar, cómo va a ser su trabajo y sepa también cómo manejarse en todo ese sentido, ¿no? Aquí vemos entonces que digamos, o sea, la importancia que tienen los estándares, ¿no? Entonces, ¿qué son los estándares? Pues son convenciones que determinan la forma en la que codificaremos nuestro programa según el lenguaje de programación que utilicemos. Entonces, ¿cómo se van a llamar las variables, las estructuras, las tablas, los formularios, los reportes, las bases de datos? Todos los objetos que intervienen, digamos, los diccionarios, o sea, cómo vas a manipular, inclusive quizá puede llegar hasta antes, ¿no? Las clases, cómo se van a llevar, cómo se van a llamar, porque también los diseños, en base a los diseños partimos quizá un modelo de implementación en cuanto a base de datos, ¿no? Entonces quizá podría ser inclusive seguido desde ese momento ya, que no quede solamente a lo último, ¿no? Pero ya los programas tienen que ir haciéndose, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo que dice, supongamos que una empresa donde trabajamos, el equipo de programadores de esta organización, que se llamaba, está compuesto por 5 personas, dentro de las cuales te encuentras tú, dice. Esta empresa no ha definido ni un estándar de programación. Cada integrante del equipo de programadores desarrolla el código de trabajo bajo su propio estilo y creencia. Debido a la alta demanda del mercado, uno de los integrantes del equipo de programación se va de la empresa y te asignan a ti terminar, modificar y mejorar las tablas, los programas que él creó. Como no se utilizó ni un estándar de programación, vas a tener que invertir gran parte del tiempo en entender la lógica que utilizó este compañero de trabajo. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Se va transformando en una tarea bien complicada y muchas veces inclusive llega momentos en que realmente pues se torna bastante, pero bastante complicado, ¿no? O sea, no se puede realizar este tipo de cosas a veces, ¿no? Entender códigos así que vienen sin ese tipo de cosas. Realmente puede llevar mucho tiempo, mucho trabajo y realmente se cuestiona. Entonces, para que tener eso, se crea un estándar de programación. Entonces tenemos, digamos, cómo se van a llamar qué parámetros van a seguir, qué norma va a seguir, digamos, los nombres. Entonces aquí dice, para que el programador pueda recordar el nombre de una variable fácilmente, tiene que puedan leer y entender rápidamente y sea legible, digamos, ¿no? Ventaja de utilizar un estándar: permite recordar, reconocer fácilmente el tipo de datos de cada variable, permite a otro programador reconocer el uso y finalidad de las variables, ¿no? Entonces, facilita la definición. El utilizar un estándar de programación, podemos hacer uso de herramientas de verificación, nomenclaturas como el Code Inspector, más rápidamente cuando queremos encontrar una variable, algo, o sea, al buscar, ¿no es cierto?, en la programación el código, puede ser más rápido buscar, encontrar, trabajar en ese sentido, ¿no? Cuando estos estándares se utilizan, pues va a haber muchos problemas, ¿no? Ni siquiera uno solo, por más que sea una persona sola, ustedes mismos se habrán dado cuenta si uno hace un programa, por ejemplo, como hace unos 3 meses, 4 meses y no lo ve, bueno, a uno mismo le va a costar encontrar, si le pone nombre de lo que sea, digamos, un desorden, entonces le va a costar, digamos, encontrar los nombres, para qué servía, ¿no? Entonces va a perder más tiempo, digamos. En cambio, si lo tenemos bien estructurado eso, entonces eso va a significar una ganancia en tiempo, también en comprensión, ¿no? En facilidad para ese tipo de cosas. A veces cuesta porque, claro, no estamos acostumbrados a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo se deben ser los nombres. Lo dice: los nombres que se usen deben ser significativos, dice. Los nombres deben estar en minúscula, excepto la primera letra de cada palabra, a partir de la segunda.
una variable no significa nada, no hay problema. Por ejemplo, aquí se llama NBE, empieza con esto y después viene el nombre que hace referencia, digamos, a la variable que tiene que ver con empleado. No se utiliza así nombre de empleado, nombre o así de esta forma, ¿no? Además tiene que ser la primera letra mayúscula. Los nombres, los registros tienen que empezar con row y después mayúscula, por ejemplo, ¿no? O sea, uno estructura cómo va a ser su organización, ¿no? Los nombres de los programas, también, digamos, cómo van a llamarse. Por ejemplo, aquí se llaman PER, son páginas, ¿no? En PHP, por ejemplo, PER, PHP va a seguir ese contexto, digamos. No utiliza esto de acá, ¿no? Sería un poco más difícil. Cómo se van a llamar las constantes, las variables globales. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tiene que seguir un guión. Entonces, un conjunto de reglas, ¿no? Que hay que armar, digamos, las variables globales, cómo se van a llamar, BD aquí todo en mayúsculas, ¿no? Entonces, corchete de indentación, ¿no? Cómo van a, también el código, cómo se tiene que estructurar, digamos, para ser bien comprensible, porque puede ser que uno lo haga también todo así apegado, ¿no? Y después ya no se entiende, ¿no? Todo ese tipo de cosas deben ser hechas de la mejor manera, y por eso hay que escribir eso, ¿no? Claridad en los programas, los comentarios, inclusive también se puede estructurar como un estándar cómo se van a llamar, las funciones, las rutinas, los procedimientos, las clases, las páginas, cómo van a ser el HTML, cómo va a ser el código, digamos, del lenguaje de programación, cómo va a ser, digamos, el código de algún otro tipo como el CSS, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas se tiene que estructurar para que todos los programadores, diseñadores sepan la forma en que tienen que trabajar, ¿no? Y también, por eso le decía, quedamos en ver, digamos, nosotros un archivo de esta forma, ¿no? Donde uno estructura todo, ya cómo se van a llamar todos. En mi caso, por ejemplo, para que ustedes vean un poco nomás, aquí, por ejemplo, todos tienen esta sintaxis, los nombres del proyecto, ¿no? Acá IU, cómo se llaman los archivos de la interfase, todos empiezan con IU, todo mayúscula, la otra tercera, hasta la tercera letra mayúscula, después los nombres tienen que ser significativos, ¿no? Cómo son los reportes, por ejemplo, aquí están los reportes, hay controles, bueno, depende, ¿no? Cómo se van a llamar los controles, cómo se van a llamar los reportes, por ejemplo, aquí se van a llamar así, cómo va a estar el orden, ¿no? RPT, digamos, y el nombre del reporte para que se pueda trabajar, cómo va a estar clasificado, el orden de la estructura de cómo va a ser, digamos, el estándar para poder realizar la mejor programación posible. Las reglas de negocio, cómo se van a llamar, todas van a empezar en mayúscula, RN, cómo va a empezar los datos también, ¿no? Bueno, esto un poco model, en fin. Todo eso contempla, digamos, crear una estructura de archivo que te va a generar el estándar de tu programación para que sea realmente todo el equipo de trabajo pueda ser funcional, basarse, digamos, en uno solo y poder de la mejor manera crear código que sea comprensible, ¿no es cierto?, para cualquier funcionario que ingrese, como también si en caso se vaya uno, pueda uno ver rápidamente, entender el código que se ha ido, ¿no? Y controlar también ese tipo de cosas, porque muchas veces una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Hay que revisar, hay que tener, digamos, tiempo para ver lo que se está haciendo, ¿no? A medida que se va construyendo el proyecto, ir viendo también todo ese tipo de cosas para que no sea fácil. O sea, hay que revisar este tipo de cosas cuando son varios programadores, porque si no, el programador puede hacer lo que le da la gana y bueno, tiene que respetar estas reglas, ¿no? Y ahí tiene que haber un control también, ¿no? Para ver este tipo de cosas. El nombre de la base de datos, lo mismo. Cómo se va a estructurar la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, ¿no? El nombre de la vista, el nombre de los procedimientos almacenados, el nombre de los triggers. Todo eso tiene que estar documentado en un estándar de este tipo. Ya así, especial, especificado, ¿no? Entonces vemos ya que hay dos componentes. Uno es la parte arquitectural de implementación, donde ves la tecnología, qué tecnología va a estar en tanto en reportes, en la parte visual, en framework, lenguaje de programación, todo ese tipo de cosas que vas a utilizar,
quizás lenguajes paralelos como JavaScript o algún otro lenguaje, ¿no es cierto?, para sitios web o para app. Entonces vas estructurando todo lo que vas a usar, toda la tecnología que vas a usar en un modelo ya de implementación de tecnología, ¿no? Donde se arma. Y otra cosa ya es el estándar, cómo se va a trabajar a través de todos estos manuales, digamos, en los cuales vas a trabajar a nivel de base de datos y a nivel de aplicación. Todo tiene que estar bien estructurado, ¿no es cierto? Para poder comprenderse mejor. Claro que es tedioso, ¿no? Porque hay veces también que también ya los desarrolladores le ponen muy grande, ¿no? O sea, nombres, por ejemplo, que empiecen con persona, digamos, la tabla, por ejemplo, la base de datos que se llame, por ejemplo, inventario tiene que ser inventario, punto. Entonces ya se hace bien complicado. Tiene que ser a veces iniciales para que identifiquen, ¿no? Podemos trabajar a veces con varias bases de datos y ya cada tabla va a ser, digamos, para saber que pertenece a la base de datos inventario, le ponen in para que sea reconocida rápidamente, ¿no? Y puede llegar hasta mínimo detalles, ¿no? Pero obviamente hay siempre una dependencia en ciertas cosas, pero es bueno siempre tener todo esto claro. Aquí entonces tenemos dos componentes de la parte de implementación, que es el modelo arquitectural de tecnología, el modelo arquitectural de implementación, y tenemos el estándar de programación que se va a seguir por el grupo de trabajo, que tiene que respetarse, tiene que crearse para que sea fácil de desarrollar y después de mantener también el software, ¿no? Y bueno, la parte después también tiene que ver cómo va a ser ya la parte de pruebas, aunque eso ya se puede ir haciendo así, estructurar, digamos, cómo se va a elaborar el mecanismo de los estándares de prueba, ¿no? Pero en este momento lo que nos interesa entonces es crear la parte, digamos, de lo que va a ser el modelo arquitectural y el modelo de estándar de programación, que son fundamentales, ¿no? A su vez, digamos, hay formularios que te permiten, digamos, o perdón, diagramas que te permiten modelar un poco cómo va a ser la programación, pero quizá no es, o sea, es como el caso de uso, ¿no? No es obligatorio usar caso de uso, puedes usar, digamos, escenarios, o sea, estructurar tus tablas y poder crear así. Entonces, los otros no son tan obligatorios tampoco. Hay diagramas que te permiten modelar, digamos, cómo van a ser orientados objetos esos lenguajes de programación a nivel global, digamos, ¿no? No a nivel detalle. Pero es bueno quizás algunos que otros que son fundamentales tenerlos claro en los lenguajes de programación, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algo que no se entienda, digamos, obviamente, obviamente también hay que tomar en cuenta de que en este momento no nos va a dar mucho tiempo, digamos, elaborar quizá todo código, formulario, todo ese tipo de cosas, porque no, es que es harto, ¿no? No va a dar el tiempo, quizás si tuviéramos por lo menos, no, quizás una materia específica. Entonces, por eso acá en la parte de lo que es en la fase de implementación tenemos el diseño físico de la base de datos, el diccionario de datos, el diagrama de despliegue, la arquitectura de implementación del sistema. Esta parte que dice lineamiento de implementación de código tiene que ser la parte de los estándares, ¿no es cierto? Tiene que ser la parte de los estándares, cómo vas a armar, tiene que tener tu estándar especificado ahí donde vas a escribir cómo vas a escribir la parte de la base de datos y la parte de toda la parte de programación. Y en la parte de arquitectura e implementación del sistema tiene que estar precisamente toda la tecnología, cómo la vas a armar. La puedes poner en parte literal, en texto, o lo puedes crear a través de un modelo, quizá un diagrama donde te especifique, ¿no es cierto?, toda la tecnología en la cual vas a representar. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a esta parte del modelo de implementación. No nos va a dar el tiempo para poder programar, ¿no? Porque sería bueno hacerlo todo, por lo menos tener algo, ¿no? Pero no nos va a dar el tiempo. Quizás si alguien lo hace, bienísimo, pero no va a ser obligatorio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Además que es variable, ¿no? Porque alguien quiere hacer algo en PHP, otro quiere hacer en otro lenguaje de programación, otro va a hacer una app en otro tipo de aplicaciones, puede ser también bajo sistema operativo Linux o multiplataforma. Entonces hay mucha variante, digamos, en eso. Entonces en un sistema de información puede ser cualquiera de esos. O si no, mantener una línea, digamos, ¿no? Que algunos trabajan siempre con ciertas líneas ya esquemáticas, digamos,
pero a veces le toca también trabajar con estructuras que no estaban inesperadas, ¿no? Como por ejemplo software libre o software propietario, cualquiera de los dos, puede ser en ambos sentidos, ¿no? Y otra base de datos también, no necesariamente siempre una, ¿no? ¿Alguna consulta acá? Ingeniero, disculpe, como decía cuando nos había explicado el tema de los casos de uso, no es necesario hacerlo todo, ¿no? Simplemente lo que sea más general. Claro, exactamente. Lo más importante son fundamentales, ¿no? Los casos de uso, que es lo que representa, ¿no? La línea de lo que se tiene que hacer. Pero a la hora, digamos, de cotizar un software, ustedes tienen que dimensionar realmente bien todo lo que va a tener, ¿no? Sobre todo cuando uno no conoce, ¿no? Cuando uno conoce es más fácil, pero cuando uno no conoce, realmente, o sea, la cotización tiene que ser basada en parámetros reales de lo que va a llevar adelante, ¿no? Toda la programación. Ingeniero, y a lo que hace referencia con el diseño físico de la base de datos, ¿se refiere a la programación en SQL o al diagrama de clases que se puede sacar también de la base de datos? Bueno, recuerden ustedes que en base de datos, no sé si habrán llevado, quizás no han llevado también, ¿no? El diseño físico tiene que ver con el script de la base de datos. Normalmente en los modelos que hacemos, el modelo de diseño o de análisis, bueno, casi ya podríamos decir que está casi al 100% o el 90%, pero muchas veces recuerden ustedes que puede ser que haya cosas que aparecen, ¿no? Como índices de búsqueda, que no aparecen, digamos, obviamente en la parte de lo que es el análisis, ¿no? De un diagrama de clase. No va a aparecer, por ejemplo, en una base de datos podemos tener, digamos, búsqueda por el nombre del producto o por otro campo que sea importante. En un diagrama de clase no va a decir eso, ¿no? Que hay que hacer índices por el nombre. No va a estar. Pero en un diseño físico ya tiene que estar. Sí o sí tiene que decir, bueno, vamos a hacer búsquedas para acelerar el proceso de búsqueda por estos campos, ¿no es cierto? O por algún campo en distintos... Hay tablas que realmente van a crecer alto, se necesita hacer búsquedas, no solamente por el código, por una llave, sino también por el nombre. Entonces ahí quizá hay que o sea, crear índices, crear algunos campos que quizá por el tema de programación o por el tema de mejoras, digamos, ¿no? Se necesiten hacer. Ya entonces en el diseño físico se establece eso, también inclusive en la misma base de datos cómo se va a compartir, porque obviamente muchas veces estamos solamente complementados con, digamos, un nombre de una base de datos y listo. Pero ya a la hora de ver lo que puede pasar, digamos, en el tiempo, puede ser que necesitemos crear, digamos, una o dos bases de datos, o quizás la forma, la misma base de datos, cómo lo vamos a dividir físicamente, ¿no? O sea, puede ser que necesitemos un área para ciertas tablas y otro área por el acceso, por el acceso en disco duro y todo ese tipo de cosas que tienen que ver ya con el diseño físico mismo de la base de datos, ¿no? O sea, cómo se va a establecer, que no viene explicado, ¿no es cierto?, en la parte del modelo y todas esas cosas no viene, pero a la hora de hacer diseño físico tiene que ver con eso. No, en el script de base de datos ya se refleja casi todo ese tipo de cosas, donde nosotros vemos obviamente si hay más archivos o cómo se va a solucionar ese tema a veces, ¿no? Porque a veces las bases de datos crecen altísimo, y, o si no, cómo va a establecerse cada cierto tiempo, cómo va a variar para agilizar el tema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ve en el diseño físico de la base de datos, que no puede, o sea, no tiene una totalidad al 100% un reflejo con el modelo de diseño. O sea, el modelo de diseño va a generar, ¿no es cierto?, una línea de tablas y estructura que se llama el diseño lógico, pero ya van a aparecer quizás algunos campos o algunos otros conceptos que van a permitir, digamos, manejar mejor la base de datos en el tiempo, ¿no? Para hacer las copias de seguridad, para hacer algunos manejos de tabla, para acelerar la velocidad, para hacer distintos tipos de cosas, índices, para hacer rápida, para hacer búsqueda. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con el diseño físico. Por eso no es lo mismo el diseño físico, ¿no es cierto? Por eso yo le he puesto acá en el proyecto diseño físico, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no?
donde ya uno establece, por ejemplo, ese tipo de cosas. Hasta inclusive algunas tablas puede cambiar la llave, inclusive porque para mayor facilidad o algún tipo, o algún archivo más o alguna tabla que pueda aparecer para un control dentro de la misma base de datos, que no aparece obviamente en el diagrama de clase, pero uno lo puede crear, digamos, acá para su control de uno, ¿no? Todo ese tipo de cosas aparecen y algunos más que pueden aparecer, no sé, para el control de la aplicación, ¿no? Que a veces uno no, ¿dónde va a ir eso si no va a estar en la base de datos? Por ejemplo, puede crear menú o cosas así, ¿no es cierto?, de seguridad dentro de la base de datos. Entonces, la parte de diseño físico lo tiene que absorber ese tipo de cosas. A eso me refiero con diseño físico. No sé si hay alguna duda más acerca de eso. Ingeniero, para sacar el script, para hacer el diseño físico, ¿lo hacemos como lo hemos estado haciendo en el Enterprise Architect o tenemos que utilizar sí o sí directamente en SQL? Eso no lo No, entiendo. sí, lo pueden hacer así como del Enterprise, lo pueden generar. Pero siempre recuerden, ¿no?, el concepto de lo que es el diseño físico, ¿no? O sea, ustedes, digamos, generan ese script que ya, como le digo, es casi el 90%, quizá por lo menos el 80%, ¿no?, mínimo. Y de ahí a qué cosas le pueden adicionar ustedes para acelerar, para cosas así, digamos, ¿no? Diseño físico de la base de datos, para velocidades, para copia de seguridad o campos, digamos, que aparecen que no van a estar, ¿no es cierto?, en el script inicial. Entonces, ahí puede haber un cambio, ¿no?, que debe especificarse en cuanto a diseño físico. Por ejemplo, muchas veces el archivo físico de la base de datos en SQL Server tiene extensión MDB. Eso se puede crear, se puede, digamos, digregar una parte primaria y una parte secundaria donde se va distribuyendo en tablas. De tal forma que en el disco duro, unas tablas van a ir a acceder a una parte y otra en otra parte. Y el archivo físico, que es uno solo, puede crearse en 3, o en 2, o en 3, digamos. 3 archivos físicos para manejar nuestra base de datos. Una sola base de datos, digamos. O puede ser varias también. Entonces, esa parte cambia, ¿no es cierto?, lo que va a ser el diseño físico de la base de datos. Se distribuye y también todo lo que tiene que ver con índice de búsqueda, que muchas veces uno no le da importancia, pero es fundamental, ¿no? Después, a la hora ya de que se va metiendo información, va creciendo eso, seguramente si no tomamos en cuenta bien un diseño físico, pues podemos tener serios problemas a lo largo del tiempo después, ¿no? Y normalmente pasa, o se hace muy lenta nuestra base de datos, o si no, hay siempre algunos problemas. Por ejemplo, a veces pasa 1 año, 2 años, las tablas crecen infinitamente, digamos. Entonces siguen creciendo, entonces necesitamos hacer algo para poder agilizar el trabajo, ¿no? Porque a veces los usuarios quieren, mientras más usuarios, obviamente más complicado se va a hacer. Dependiendo de todo eso, esas cosas, pues obviamente quizás se crea una base de datos después, ¿no?, paralela para poder trabajar, o si no, se va a distribuir en un determinado, o si no, simplemente pues el mismo gestor lo va a poder manipular, ¿no?, toda la cantidad de registros que va a poder hacer. El diseño físico, sí, adicionenle eso y alguna explicación si es que van a aumentar, ¿no es cierto?, en su diseño físico algunos campos que vean convenientes, ya sean índices u otro tipo de cosas, que es pertinente, ¿no es cierto?, a la aplicación que van a usar ustedes. Bien, ingeniero, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, disculpe, mañana va a haber clase, o sea que no puede dar el tiempo de clase para poder avanzar en el proyecto. Sí, me parece bien que ustedes puedan usar, digamos, el día de mañana para seguir acelerando quizá, ¿no es cierto? De corrido ya no estén en eso. Y el que quiera también, bueno, mejor sí el miércoles, no a todos, para evitar quizá alguno, si ya lo tiene me puede decir también, ¿no? Pero si no lo tiene todavía, entonces mejor el día miércoles presentamos todo, ¿no? A partir de las 7:15 presentamos todos los proyectos, la documentación. Como es en grupo, ustedes ya saben, tienen que hacer su carátula, cada quien lo tiene que subir a la plataforma.
va a estar habilitado ya seguramente eso para subir. Y la defensa, ¿no? Básicamente, digamos, de lo que han armado, una explicación básica de lo que han hecho, porque obviamente en el documento va a aparecer todo eso, ya lo voy a revisar yo en detalle. Pero sí la defensa más o menos de lo que han hecho, digamos, cómo han armado, ¿no? Que me den explicación de algunos diagramas de clase, su modelo arquitectural, de implementación, de diseño, algunas cosas así que, como se dan cuenta ustedes, son importantes, ¿no? Para el grupo de desarrollo, estructurarlo bien. Ya, y obviamente la parte de requisitos también, que es fuerte, ¿no? Donde hay mucho trabajo también al principio. Y la interfaz de usuario, que bueno, eso ya quizá cabe, digamos, en la parte de lo que ya va a ser el mismo documento, que lo tengan ustedes, ¿no? Eso me parece bien para que ustedes tengan tiempo y puedan entonces acelerar para el día miércoles, ¿no? No sé si hay alguna cosa o algún desacuerdo, o quizá, no sé, necesitan mañana despejar alguna duda o prefieren así. Bien, entonces creo que está más o menos, se ha entendido la parte del proyecto, lo que queremos hacer con todas estas etapas. Cualquier cosa igual me preguntan por el WhatsApp. Entonces estamos dando, digamos, muy secundariamente la parte de programación porque no hay mucho tiempo ya, ¿no? Entonces háganlo por favor, que puedan trabajar. Y nos estamos viendo entonces el día miércoles para poder hacer la presentación de su proyecto, básicamente lo que me van a mostrar, ¿no? Lo que han hecho, qué es, digamos, ¿no? De qué se trata, y bueno, la parte de recolección de datos y las etapas que ustedes, ¿no? Como un resumen de cada etapa de lo que han hecho, ¿no? La parte, digamos, de tanto de recolección, de análisis, de diseño, de implementación, ¿no? No necesitan estar todos los diagramas, pero obviamente en la parte de lo que es el documento deben estar todas las etapas de la presentación, ¿no? O sea, perdón, del enunciado del proyecto, todas estas etapas, ¿no? Pero en la parte, digamos, de defensa es simplemente la parte más importante, ¿no? La parte más importante que se requiera, digamos, mostrar. Ya es un resumen más o menos que identifique todas las etapas, ¿no? de su software. Ya para que se entienda bien cómo va a ser también, porque si no, solamente quedo en el documento y obviamente a veces hay dudas. Entonces sería bueno que ustedes en la parte de presentación me la expliquen brevemente, ¿no? Así unos 5 minutos o 3 minutos más o menos, ya uno se da cuenta, ¿no? Lo que están haciendo. Ya, entonces sí estamos quedando, jóvenes. No se olviden esta parte fundamental, jóvenes, para la parte también de implementación es fundamental. Recuerden ustedes que el proyecto va creciendo a medida que uno va dando vueltas en su ciclo, y esto ya lo tiene que tener medio claro, ¿no? La parte de la implementación, del diseño, o sea, para ir armando todos sus formularios, ¿no? A medida que uno va dando vueltas todavía. Entonces, estamos así quedando, jóvenes. Nos vemos el día miércoles a partir de las 7:15 para su presentación, ¿no? Un pequeño desarrollo. Y ustedes ya lo pueden subir en la plataforma, todo el archivo ya que ustedes lo han desarrollado ahí ya. Bien, entonces sería todo por esta noche. No sé si hay alguna cosita más. Creo que hasta ahora había tiempo para la presentación de la actividad número 9, ¿no? Que es la parte de interfase. Espero que lo hayan podido hacer. Si alguien no lo ha podido hacer hoy, pues lo puede entregar aunque sea fuera de horario. Hasta las 10 de la noche hay, o si no, ya mañana. Ya lo puede entregar igual. Y cualquier práctico también, porque ya voy a empezar a revisar desde hoy. De ahí ya ir hacia adelante ya, ¿no? Para no estar revisando cada rato también eso. ¿Alguna cosita más? Bien, entonces estamos quedando acá, jóvenes. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día miércoles. Ya cualquier duda también mañana, si quieren, me hacen llegar un mensaje y nos podemos reunir, o me hacen preguntas por WhatsApp para cualquier duda que tengan, ¿ya? Algunos ya me han estado preguntando y le he ido respondiendo nomás. Si hay alguna duda más en detalle, me la hacen nomás, ¿ya? Bueno, muchas gracias.
Será hasta el día miércoles, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Miguel.